de historia del Ateneo de la Bahía. Como siempre, comenzar dándole las gracias a la Unión Cultural Deportiva Linense por la cesión que nos hace de sus instalaciones, a la empresa Ubago por su patrocinio, a vosotros y vosotras que tan amablemente estáis compartiendo con nosotros este taller y, como no, al profesor Ocaña. No voy a hacer una reseña de su currículum porque ya es conocido de todos nosotros, porque ha participado en varias clases que nos ha impartido. Y esperemos que siga colaborando con nosotros, porque hay muchas personas que han pedido que vuelva, ¿eh? O sea que tanto hoy como el próximo 5 de marzo va a tratar de la figura del pintor belga de la escuela flamenca del siglo XV, que está considerado como el más célebre de los primitivos flamencos, Jan van Eyck. Me gustaría hacerle dos recomendaciones antes de empezar la clase. La primera, que silencien por favor los móviles, a ver si hoy tenemos suerte y no interrumpe ninguno. Sería la primera vez. Y la segunda, que si les parece bien, las preguntas, las dudas que vayan surgiendo, esperamos al final de la clase y abrimos un coloquio. ¿De acuerdo? Pues les dejo con Mario, que aprendamos mucho y luego nos vemos al final para hacerles otro recordatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Mis gracias otra vez a los compañeros y compañeras del Ateneo de la Bahía de la línea de la Concepción, donde yo tan a gusto me siento compartiendo con vosotros y vosotras, sobre todo por la oportunidad de poder compartir un rato hablando de cosas y personajes extraños como Jan van Eyck, que no están muy al uso, pero que bueno, que siempre nos permite conocer, viajar por otros tiempos y otros momentos de la historia que creo que son siempre, para los que nos gustan estos temas, pues siempre interesantes. Así que reitero las gracias por estar aquí esta tarde acompañándome y espero que os interese, que os guste. Ahora, como yo ya estoy jubilado, pues en vez de explicar Jan van Eyck en 10 minutos, como lo explicaba cuando daba clases en la UNED o en el instituto, que no explicaba nada, sino que iba corriendo como un loco, pues ahora sí tengo la opción de poder hacerlo con tiempo, con perspectiva, con detalle, y eso es lo que me gusta que podamos compartir y ver muchos de los aspectos de su obra. Bien, la ilustración con la que comienza la clase es la firma de van Eyck en la pared del fondo del cuadro del matrimonio Arnolfini, que veremos en la segunda sesión, en la segunda clase, y que nos habla, porque no dice Jan van Eyck lo hizo, sino que dice Jan van Eyck estuvo aquí. Y nos habla de un personaje que es realmente bastante poco conocido en muchos de los aspectos de su vida, sobre todo de la primera parte de su vida sabemos muy poca cosa, ¿no? Nos ha ido dejando retazos, nos ha ido dejando pistas, ¿no? Y a veces pues a él se le han adjudicado hechos que no le correspondían, como durante mucho tiempo se consideró que Jan van Eyck había sido el inventor de la pintura al óleo, cosa que no es cierta. Él sí fue uno de los que la utilizó con profusión durante mucho tiempo, pero no fue el primero, ni mucho menos. Hasta hace relativamente poco tiempo nadie había oído hablar de su hermano Huberto, que es un personaje al que se descubre de manera así casi casual
cuando su nombre aparece en el marco, inscrito en el marco del políptico de Gante, y que es un personaje que ha generado una amplia investigación, no solamente sobre Jan van Eyck, sino sobre el entorno histórico de Flandes en la transición del siglo XIV al XV, ¿verdad? Porque estos dos hermanos, y fundamentalmente Jan, viven en un momento de transición muy significativo que explicaremos más adelante y que no quiero entretenerme con él. Van Eyck tampoco es un artista que surja de la nada, ningún artista surge de la nada, nadie surge de la nada, todos tienen antecedentes y predecesores, y a Van Eyck le pasa exactamente eso, es decir, él va a contar con dos antecedentes que van a ser su hermano Huberto, ¿verdad?, y Robert Campin, de los que hablaremos también un poquito más adelante. Deciros que, bueno, que Van Eyck en vida estuvo considerado como uno de los grandes maestros de la pintura europea occidental y concretamente de la pintura de Flandes o pintura flamenca, hasta el punto que lo consideraron hasta bueno los italianos, los grandes maestros. Van Eyck vive en el 400, es decir, cuando en Italia se está desarrollando la gran corriente artística y sobre todo pictórica del 400 italiano, es cuando Van Eyck está viviendo. Porque aunque no sabemos con exactitud la fecha de su nacimiento, sí sabemos la fecha de su muerte, que es en 1441. Bien, su vida estuvo y sigue estando en gran medida pues envuelta de muchas dudas, con lo cual pues eso ha acentuado el interés de los investigadores y de los estudiosos de la historia del arte, ¿no? De manera que algunos de los grandes investigadores y profesores de historia del arte a nivel europeo, como Tournai, como Friedlander o como Erwin Panofsky, que son autoridades de mucho peso en la investigación y el estudio del arte, se han sentido muy atraídos por la figura de Jan van Eyck. Eso ha tenido dos consecuencias. Una, que han conseguido averiguar cosas nuevas, desconocidas sobre su vida y su obra, y sobre todo que esas investigaciones nos han permitido ampliar de una manera muy significativa el conocimiento pues, sobre la historia, la cultura, la economía, la sociedad, las ciudades, sus actividades en el mundo de los actuales Países Bajos y de Bélgica, que en aquellos tiempos conocemos con el nombre de Flandes, que han supuesto pues, un avance muy significativo en relación a otros momentos. A veces también los investigadores han querido ver en la obra de Van Eyck cosas que Van Eyck no hizo, se han elaborado teorías que seguramente encajen o no terminen de encajar con las ideas o con los planteamientos del pintor. Por ejemplo, pues, Van Eyck representa en sus cuadros muchos perfiles de ciudades, ¿no? Pues se ha intentado decir, bueno, pues esto es Brujas, esto es Malines, esto es Ypres, teoría. En fin, de él sabemos que nace, bueno, ahí tenéis un grabado en el que se le representa, aunque evidentemente ese no es Jan van Eyck, ¿no? Sino el grabado es de 1572, hacía más de 125 años que Van Eyck había muerto, pero bueno, aparece en una colección de grabados de artistas y pintores ilustres, y como veis, incluso las fechas de su vida aparecen entre signos de interrogación. Hoy sabemos que nació en la década de 1390, no se sabe con exactitud el año. Lo que sí se sabe con seguridad, como os he dicho antes, es la fecha de su muerte. Cuando Jan van Eyck nace, la situación en Europa es una situación compleja, ¿no? Como casi siempre, ¿no? En esos momentos, en la década de 1390, París era todavía
digamos, el corazón artístico, el centro de arte más importante de Europa occidental. Pero eso es cuando él nace en la década de 1390. Cuando él empieza a pintar, que se calcula a comienzos de la década de los años 20 del siglo XV, la situación en Europa ha cambiado de manera evidente, ¿no? Ese personaje que tenéis ahí, Enrique V de Inglaterra, es prácticamente el dueño de gran parte de Francia. Controla la ciudad de París, sobre todo a partir de la batalla de Azincourt, en la que los ingleses infligieron una gran derrota a Francia en ese proceso complejo de la guerra de los 100 años. Y el personaje que tenéis al lado, Juan de Francia, más conocido como el Duque de Berry, había sido probablemente uno de los más importantes coleccionistas de arte de ese periodo bajo medieval en Francia. Como consecuencia de la muerte de este hombre, que muere en 1416, y de la situación política que se está desarrollando en Francia en esos años, París, que hasta entonces había sido ese centro neurálgico para el mundo artístico, inicia un proceso de decadencia y en cambio va a ser sustituida por ciudades situadas al norte de Francia, es decir, situadas en los Países Bajos, en Flandes fundamentalmente. Sabemos que a partir de 1425, aunque antes había estado al servicio de otro señor, que lo veremos después, al servicio de Juan de Baviera, desde 1422, a partir de 1425 entra al servicio de Felipe III el Bueno, el duque de Borgoña. Borgoña en ese momento es una potencia, sobre todo económica, en la Europa occidental. Y a Felipe el Bueno, si os fijáis, aparece cubierto con el toisón, con el toisón de oro, sí, el vellocino de oro, porque él es el creador de esa institución, Felipe III, el duque de Borgoña. Bien, Jean Vaneyck, cuando está al servicio de este importante personaje, no está a su servicio exclusivamente como pintor, está a su servicio cumpliendo otra serie de funciones. Es, por ejemplo, decorador, ilustrador, organizador de actividades palaciegas, es ayuda de cámara y además va a realizar para el Ducado de Borgoña actividades muy relacionadas con la diplomacia. Veremos que como consecuencia de esas actividades que él va a realizar, Jean Vaneyck va a realizar largos viajes. En esa época pues viajar era complejo, pero él va a conocer la península ibérica, va a conocer Portugal, va a conocer el reino de Castilla, el reino de Granada, de lo que hablaremos un poquito más tarde. Bien, por situarnos un poquito geográficamente, esta es la situación de la Europa occidental atlántica. Ahí se aparece el norte de Francia, la actual Bélgica, Luxemburgo, Holanda, los Países Bajos, ¿no? Y esa es la situación que existía a principios del siglo XV en esos territorios, que, como sabréis, pues sufrieron y han sufrido muchísimos cambios de fronteras, de lindes, pues prácticamente hasta el siglo XX. Como consecuencia de lo que os decía antes, de la decadencia que sufre París, muchos artistas van a trasladarse también al norte, sobre todo porque el duque de Borgoña
va a trasladar su... Yo creo que lo veo muy chico, pero bueno. Va a trasladar su residencia desde la ciudad de Dijon hasta los Países Bajos meridionales, concretamente a la zona del condado de Flandes, que lo tenéis aquí, y el... ¿No señala? No, pero tienes ahí un sitio. Ahí está, ahí está. Ahora. Ahora, ¿no? Ahora, vale. Es que se sale del... Bueno, Del campo visual. este es la picada, ya está, con ese pinchón. Puntero láser. Ese será. ¿Lo veis ahora? Sí. Bien, pues se traslada, digamos, la corte del duque de Borgoña desde la ciudad de Dijon, se traslada hacia el norte, concretamente hacia la zona del condado de Flandes, a la zona de Brabante, que, como podéis apreciar en el mapa, se trata, bueno, en esos momentos es probablemente el espacio geográfico más desarrollado económicamente de Europa Occidental, puesto que es un territorio donde confluyen importantes rutas comerciales, por ejemplo las rutas del Báltico, las rutas que están, digamos, controladas por la Liga Hanseática, que exporta distintos tipos de productos hasta los Países Bajos. Las rutas que proceden de la península ibérica, concretamente de Castilla. Castilla exporta muchísima lana merina a la industria, bueno, a la manufactura textil de los Países Bajos, y es por lo tanto es también una zona con muchísimo desarrollo urbano, con grandes ciudades, con puertos importantes. Las tierras son rentables, hay una densidad muy significativa de población y sobre todo de población urbana, y hay ciudades tan importantes pues, como Gante, Brujas, Bruselas, Amberes, etc. También en estas ciudades pues, existían muchos consulados de las principales potencias económicas que tenían residencia allí, como eran los hanseáticos, los portugueses, los castellanos, los catalanes, que tienen allí sus propios consulados. También en esta zona existe una gran organización del mundo del arte. Los artistas ya en esta fecha aparecen organizados en gremios, guildas les llamaban, que casi siempre estaban relacionados con la figura de San Lucas, que era el patrono de los pintores. Y como consecuencia de todo esto que os estoy comentando, pues Flandes se convierte en un centro importantísimo, ¿verdad?, de creación y de difusión del arte, donde se producen tapices con temas profanos, con temas de carácter religioso, se realizan libros ilustrados con miniaturas, libros de narrativa, libros de historia, de medicina, etc. Es un foco cultural de primer orden, probablemente el más importante de Europa. Fijaros que estamos en la primera mitad del siglo XV. Todavía en los Países Bajos no se han producido los conflictos que se producirán a partir de mediados del XVI, ni se ha iniciado todavía los conflictos religiosos a los que da lugar el nacimiento del protestantismo a partir de 1517. Es decir, que es un territorio unitario, ¿verdad?, controlado por los poderes del momento. Bien. ¿Cuál es la moda cuál es el estilo que impera en esos momentos en Flandes y en buena parte de Europa Occidental? Estamos en los últimos momentos del gótico, y los historiadores pues ya sabéis que tenemos la tendencia a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y se habla de la existencia de un estilo que es el gótico internacional o estilo internacional, del cual tenéis ahí dos muestras, ¿no? Se trata de un estilo, ¿verdad?, que
cuando Jean Van Eyck nace está en pleno desarrollo, pero que cuando Jean Van Eyck empieza a pintar ha empezado a sufrir transformaciones o evoluciones. Por ejemplo, bueno, por citar algunas características, ¿no? Pues podemos decir que es un estilo muy colorista, que se manifiesta en pintura y sobre todo en miniaturas. Es un estilo muy elegante, muy cortesano, muy refinado y en ese sentido poco naturalista, ¿no? Lo que sí es importante, y lo podéis apreciar en esas dos ilustraciones que os he traído, que son dos ilustraciones de libros, es la importancia que ya el estilo internacional va concediendo a la creación de espacios ilusionistas del paisaje. Por aclarar una cosa, los pintores, por ejemplo, de la edad moderna y de gran parte de la edad contemporánea, han estado engañando sistemáticamente a los espectadores de la pintura con la introducción en sus cuadros de un engaño óptico, que es la profundidad del paisaje, ¿no? En Italia, en el 480, se desarrolla la perspectiva lineal, que a partir de una serie de líneas que confluyen en un punto crean la percepción óptica de la profundidad dentro de un cuadro. Veremos después cómo eso lo mejora, por ejemplo, Leonardo con el uso del esfumato y la difuminación de los perfiles, ¿no? O cómo avanza en ese terreno también Diego Velázquez, ¿no? Con la creación de la perspectiva atmosférica, de la que la Menina, pues, evidentemente es la mejor muestra, ¿no? Eso al final quien desmonta el juego del engaño es Pablo Picasso cuando desarrolla el cubismo, y dice que una cosa que no tiene profundidad no cabe en un cuadro, porque un cuadro además que tiene dos dimensiones, que son el alto y el ancho, y el fondo es inventado, ¿no? Bueno, pues a lo largo de finales de la Edad Media hay un proceso de creación, ¿verdad?, que, en la que los pintores van a poner muchísimo interés, y es crear dentro de una superficie plana la percepción de un espacio en profundidad. Y los primeros que empiezan a trabajar en ese interés por el paisaje, no es que fueran los flamencos del siglo XV, ya había empezado Giotto en Italia con unos paisajes muy esquemáticos, pero los primeros, ¿no? Pero en fin, en Flandes sí se tiene en estos momentos un interés muy grande por parte de los artistas por crear eso que llamamos, pues, espacios ilusionistas, ¿no? Van Eyck tampoco va a ser el primero, pero seguirá por ese camino. ¿Quiénes son los, vamos a llamar, los precursores o antecedentes de la obra de Jean Van Eyck? Pues tenemos, por ejemplo, a este pintor, que vamos a citar pocas cosas, que es Robert Campin, también conocido como el maestro de Flemall, que vive 10 o 15 años mayor que Van Eyck, ¿verdad? Ya aparece como maestro en el año, citado como maestro en una documentación de muy a principios del siglo XV, concretamente de 1406, y muere en 1444. Este hombre tuvo un taller en el que trabajaron artistas tan importantes para la pintura norteña como Roger van der Weyden, ¿verdad? Y es un artista que utiliza también en sus composiciones el óleo. Por eso decía que Van Eyck no fue el primero. Lo que sí me interesa que os fijéis es cómo Robert Campin abandona ese estilo tan cortesano, de tanta filigrana, tan ilusionista que hemos visto en las obras propias del barroco y del gótico, del estilo internacional, y cómo se va interesando mucho más por una representación mucho más realista
de los personajes y sobre todo del espacio. Es decir, abandona esas formas elegantes del estilo internacional por otras formas mucho más realistas, ¿no? Veremos ahora pues, el interés que tiene por los detalles, por los elementos decorativos, por los elementos secundarios del cuadro, que siempre representa de manera muy minuciosa, ¿no? El cuadro que tenéis aquí es una anunciación. La escena, ya sabéis, cuando el ángel que manda a Dios se presenta ante la Virgen María y le comenta o le dice que va a ser la Madre de Dios. Es un tema muy repetido antes y después dentro de la pintura religiosa occidental. Es un tríptico, es decir, son 3 piezas. En la de la izquierda podéis ver a 2 personajes principales arrodillados y situados en un espacio exterior, que son los donantes, es decir, son los que han pagado el cuadro, que aparecen representados en él. Y en la escena central, si os fijáis, sabemos lo que son los puntos de fuga. En esta habitación, si todos miramos para atrás, vemos que esas líneas, estas 2 de aquí y estas 2 de allí, si las proyectáramos, se terminarían confluyendo en un punto, y a eso le llamamos punto de fuga, que es con lo que componen muchos artistas sus cuadros. En la tabla central, las líneas de fuga están un poco descentradas. Quizás la ventana debería ocupar otra posición. Pero fijaros, por ejemplo, el detallismo y la precisión con la que Robert Campin representa los elementos y los objetos de esa escena. Es una escena tomada o que representa el interior de una casa burguesa, una casa rica de Flandes. Y fijaros cómo utiliza algunos elementos para conducir la mirada del espectador fijaros cómo utiliza algunos elementos de la composición del cuadro, como es el respaldo de este, digamos, sofá, para crear esa línea que se proyecta hacia el fondo, se continúa por la ventana y termina saliendo a un paisaje exterior. Pero todavía, como os digo, es una composición que adolece de cierta imperfección. Claro, estamos muy a principios del siglo XV, todavía los pliegues de los vestidos son bastante acartonados, bastante rígidos. Y bueno, también hay elementos claramente simbólicos, como esta, no sé si, supongo que es una azucena o un lirio, que es un símbolo que siempre representa la pureza de la Virgen María, o esta vela que está apagada, y que según los historiadores del arte representa o simboliza la presencia del Espíritu Santo en esa escena. Y la otra tabla aparece San José, carpintero, como sabemos. A San José siempre se le representa muy mayor. Ella, la Virgen, aparece como si fuera un adolescente y casi de la tercera edad. Parece que en el arte han querido mandarnos un mensaje subliminal con ese tema, pero bueno, por aquello de la paloma. Bueno, pues aquí veis a un San José carpintero que trabaja en un taller que es un poquito estrecho, ¿verdad? Está haciendo trampas para ratones. Y fijaros el precioso paisaje que Robert Campin representa a través de la ventana, un paisaje urbano, una plaza de algún pueblo de Flandes. Bien. Este otro cuadro de Campin lo podéis ver en España porque está en el Prado. Es una tabla que formó parte de un tríptico, ¿verdad? Y que representa a Santa Bárbara. El cuadro es más tardío, es de 1438, y en él podéis observar cómo el pintor ha mejorado bastante a la hora de hacer la composición en la búsqueda de esa perspectiva lineal que tanto le interesaba, ¿no? Bien, tiene las mismas características, ¿no? La precisión en la representación de objetos,
los muebles, los diferentes objetos que aparecen en la habitación. Y el único elemento simbólico que aparece, bueno, no es el único, pero el más interesante, es la torre, que aparece en el paisaje exterior, relacionado con la figura de Santa Bárbara que veis aquí. Formaba parte de un tríptico y parece que otra tabla que formaba parte de ese tríptico fue un San Juan Bautista. Bien, vamos a hablar del hermano de Jean Vaney, el misterioso Huberto, ¿verdad? A Huberto Vaney se le descubre por una inscripción que apareció en el marco del Políptico de Gante y que decía literalmente: el pintor Humberto Vaney, de quien no se encuentra otro mejor, comenzó esta obra. Juan II en el arte la llevó a su fin. Es decir, que en esa inscripción que aparece en el marco del Políptico se da información de que existía un Huberto Vaney bastante más mayor que su hermano Jean. Tampoco se sabe la fecha de su nacimiento, pero más o menos los investigadores han llegado al acuerdo o a la conclusión de que nació más o menos hacia 1366, es decir, que era muchos años más mayor que su hermano, y que muere, o que murió, en 1426. De su vida existen muy poquísimos datos. Lo que pasa que, bueno, tampoco que en alguna ocasión incluso se llegó a dudar de que hubiera existido, ¿no? Lo que pasa es que ya sabéis que los investigadores somos una gente tan pesada que somos capaces de mover 10.000 legados con el fin de encontrar un renglón que hable de alguien. Pues bueno, pues lo que se sabe de él documentalmente es, por ejemplo, que en la iglesia de San Babón, que está en la ciudad de Gante, existe una lápida de piedra con una serie de relieves. En esa lápida se habla de él, se dice que él yace allí, que está enterrado allí, y se le denomina pintor muy considerado, y poco más. Existe otra referencia documental en la que se habla de un tal Magistro Huberto Pictore, que aparece en un registro del año 1409, en el que cobra una cantidad de dinero por un trabajo que ha realizado, por una tabla que ha realizado. Y por último, por lo menos lo último que yo he localizado, existe en un testamento del año 1413 un padre que lega a una hija suya, que era monja, un cuadro del maestro Hubert, y poco más. Lo que sí existe es su participación en alguna que otra obra. Lo que sí está claro, por lo menos en eso están de acuerdo la mayor parte de los investigadores y de los historiadores del arte, es que Huberto Vaney existió, que fue un personaje real, ¿verdad? Que fue el hermano mayor de Jean Vaney y que fue un buen pintor y que murió en 1426. Como veis, no es mucho, pero es algo. Se le compara con la figura de Robert Campin, el autor que hemos visto antes. Ambos eran prácticamente contemporáneos o coetáneos. Y claro, si Huberto hubiera seguido la corriente del estilo internacional, hubiera sido muy fácil distinguir su estilo del de su hermano, porque veremos que Jean Vaney no pinta dentro de esas corrientes del estilo internacional, pero no lo hace, ¿no? Entonces, bueno, es un tema sobre el que hay mucho debate, hay mucha disputa, no está claro, eso lo hace mucho más apasionante, claro, porque siempre se busca algo que arroje luz sobre este tipo de personajes. Lo que de él hay son atribuciones
son algunos cuadros que se le atribuyen, como esta Anunciación Griezmann, un cuadro que, según algunos historiadores del arte, fue de Huberto Baney, según otros historiadores del arte no. Uno, digamos que dan unas razones y otros dan otras, ¿no? Se habla de que el punto de vista desde el que está hecha la composición es excesivamente elevado. Incluso otros atribuyen esta obra a un autor flamenco llamado Petrus Christus. En fin, una atribución. Lo mismo ocurre con este otro cuadro, que es una escena de carácter religioso. Son las tres Marías ante el sepulcro de Cristo resucitado. Es una atribución también, según los especialistas, muy dudosa. Y son de las pocas obras que yo he encontrado atribuidas a la figura de Huberto Baney. Bien, volvemos a Jan Baney. Os dije que sabemos, o que se sabe más o menos, que nace en la década de 1390, sin especificar el año, ¿verdad? En un pueblo que se llama Massey, cerca de Maastricht. En su familia perdón. En su familia existen ciertos antecedentes artísticos, su propio hermano, pero de Jan Baney, si nace en 1390, no se tienen noticias hasta 1422. Es decir, hay un periodo de su infancia y de su juventud de la que no sabemos prácticamente nada. Él, sabemos que hacia 1422 está al servicio de Juan de Baviera, el Despiadado. Debió ser un personaje significativo, ¿verdad? Fue obispo de Lieja, hasta que dejó de ser obispo para ser conde de Holanda y Zelanda. Y sabemos que Jan Baney trabaja para él, porque entre la documentación familiar pues, se han encontrado pagos que se realizan a Baney entre 1422 y 1424 como pintor de corte y ayuda de cámara, ¿no? Este hombre tuvo una muerte así muy cinematográfica porque lo envenenaron con un libro. Si habéis visto El nombre de la rosa, en la punta del libro, cuando la gente se mojaba la lengua para pasar las páginas, pues había veneno y tal Juan de Baviera murió de esa manera. Resulta interesante que la familia de Juan de Baviera, el Despiadado, consigue un libro de horas. En esta época los libros eran tan caros como los Lamborghini ahora, porque había poquísimos, eran un artículo de lujo, y muchos de ellos estaban ilustrados por artistas, ¿no? Entonces la familia, que poseer libros era un símbolo de poder económico, de posición social, incluso política, ¿verdad? Consiguen un libro de horas que se había comenzado a ilustrar en tiempos del duque de Berry. ¿Os acordáis de este señor que os dije que vivía en París y que muere en 1416 y que fue un gran coleccionista? Bueno, pues parece ser que uno de los encargos que había hecho era un libro de horas, es decir, un libro ilustrado con dibujos, ¿no? Ese libro llega hasta la familia de Juan de Baviera, que bueno, decide ampliar el libro convirtiéndolo en un libro, en un misal ilustrado. Si os fijáis, en esta zona de aquí,
El libro original se conocía con el nombre de Libro de Turín. Es un libro que se perdió en un incendio que se produjo en la biblioteca de Turín en 1904, el original. Pero no se quemó entero, sino que hubo una parte que se conservó. Y una familia milanesa que se llamaba Tribulcio de apellido lo conserva. Y la fotografía es de este libro, del libro que ahora se conoce con el nombre Libro de Horas Turín-Milán, en el que aparecen una serie de miniaturas muy interesantes, sobre todo esta que aparece aquí abajo. Evidentemente yo he prescindido de contaros todos los dimes y diretes, las opiniones a favor y las opiniones en contra entre los especialistas, porque si no nos podíamos tirar aquí un par de días. Bien, esta parte que veis en este libro de horas de Turín-Milán lo vais a ver aquí con más detalle, aunque con publicidad de una empresa de mazapanes y turrones navideños, porque no he encontrado la ilustración por ninguna otra parte. Ustedes perdonen, pero no es mi ánimo vender polvorones. Pero la ilustración creo que merece la pena. Las dimensiones de esta miniatura son 10 centímetros de larga por 5 centímetros de alto, ¿verdad? Bueno, pues en esos 5 centímetros por 10 hay una escena con un paisaje y con una profundidad impresionante. Impresionante. La ilustración, insisto en que no es muy buena, pero el paisaje es inmenso, tan inmenso que la escena principal, que es el bautismo de Cristo, pasa casi desapercibida ante la magnificencia del paisaje. A Cristo lo veis aquí bautizado por Juan el Bautista, se supone que esto es el Jordán, ¿no? Y una serie de personajes que están contemplando la escena y el paisaje. Lo que se han planteado los investigadores y los historiadores del arte es que ¿quién pinta eso? Si no lo hace Jean Vaneyck, ¿quién lo hace? Habría que empezar a buscar la existencia de otro pintor del que la historia del arte no tiene referencia ninguna, ni obra. En cambio de Jean Vaneyck, sí, porque en esta fotografía que procede es una fotografía hecha del libro que se quemó. El libro se quemó en 1906, ya existía la fotografía y había un registro de ilustraciones. La escena, que es en blanco y negro, porque la fotografía, claro, era en blanco y negro, representa una escena que se titula la oración del soberano. Y también son muchos los historiadores del arte que la atribuyen a Jean Vaneyck, porque aunque aquí no lo apreciamos con claridad, porque la fotografía no lo permite, tras este grupo de personajes en el que algunos han identificado a Felipe el Bueno, otros han identificado al Conde de Baviera, etc., ¿no? Se abre un paisaje excepcionalmente grande, ¿no? Magnífico, ¿no? Que tan inmenso, ¿no? Como el que hemos apreciado también en la obra anterior del bautismo de Cristo. Entonces, lo que se plantean a nivel de averiguar quiénes son los autores, es quién había en la Europa de ese tiempo con la suficiente capacidad artística y creativa como para realizar ese tipo de obras, si no se trataba de Jean Vaneyck. Sabemos que se abre otro hueco en la obra de Vaneyck, porque sabemos que él entra al servicio de Felipe III en 1425, pero entre 1425 y 1432 no se sabe tampoco nada de él, y son muchos, o son algunos, los historiadores del arte
que han pensado que a lo mejor durante ese tiempo lo que estuvo elaborando fueron este tipo de ilustraciones, este tipo de miniaturas para la decoración de los libros. También se le han atribuido, como se le han atribuido a su hermano, otras obras como esta Crucifixión y Juicio Final, que sobre la que existen pues muchas dudas, ¿no? El cuadro tiene una historia interesante porque procedía de un convento español, que fueron regalados o comprados o adquiridos por un embajador ruso en Madrid, a principios del siglo XIX. Y este lo dona al Hermitage y después pasará al Metropolitan de Nueva York. Según contaba el embajador, existía otra tabla, una tabla central que no se conserva, pero que era una adoración de los magos, y que según el embajador a él se la robaron. Pero bueno, son historias, ¿no? Uno de los grandes investigadores del arte occidental, que fue Erwin Panofsky, dice que esos tres temas no caben en un mismo políptico. La crucifixión, el infierno y una adoración de los magos, pues estilísticamente no encajaba. Son dos tablas que también han sido atribuidas a Huberto, sin mucho, quiero decir que no se está seguro en realidad de la autoría, aunque por ejemplo en la crucifixión, algunos de los elementos que aparecen en ella pues pueden incluso recordar a pintores italianos de finales del Trecento, ¿no? Por el punto de vista tan alto que tiene, pero bueno, en realidad no lo sabemos. Como digo, es una atribución, y el juicio final pues no encaja con el estilo de Jean Van Eyck de ninguna de las maneras. Bien, como os decía, poco se sabe de Van Eyck antes de 1432. Se sabe que trabaja para el duque de Borgoña, como comenté antes, ¿no? Se sabe que probablemente, o se sospecha que probablemente en el año 26-27 pudo realizar algún viaje con carácter diplomático. Hay documentación en la que aparecen recibos de pagos hechos a Van Eyck, ¿no? Aunque no se conoce cuál fue el destino donde estuvo, y lo que hay pues son muchas especulaciones, ¿no? Algunos historiadores consideran que durante ese periodo de tiempo estuvo en Valencia, y argumentan que probablemente estuviera relacionado con la pedida de mano de Isabel de Urgel a Alfonso V, que era el rey de Aragón, para el duque de Borgoña. Pero bueno, esas negociaciones fracasaron y del tema pues nunca más se supo. Como os comenté también, él no es solamente pintor, sino que es un valet de chambre, un hombre de confianza, ¿no? Está muy bien pagado, porque esa documentación sí se conserva. Sabemos que percibía del orden, cuando estaba al servicio del duque de Borgoña, de unas 100 libras parisinas al año, que era una cantidad significativa, que recibía en 2 pagos, más los gastos de los viajes que realizara, más algunas donaciones, etc. He puesto esa imagen de Lisboa porque sabemos ahora sí que en 1428 está en Portugal, y está en Portugal por una razón diplomática, ¿no? Para ajustar el matrimonio entre estos dos personajes que son, o que fueron, Isabel de Portugal y Felipe el Bueno, duque de Borgoña. El cuadro evidentemente es anónimo y no es de Van Eyck. Pero sabemos que él sí está pintando en Lisboa en 1428, porque claro, los pintores al servicio de estos personajes políticamente tan importantes, cuando iba a establecerse un matrimonio,
Pues bueno, al novio le gustaba saber la cara que tenía la novia, ¿no? ¿Qué hacían? Enviaban a su pintor de confianza, porque claro, si el pintor que te mandaba el cuadro de la novia era el pintor de la novia, se supone que le iba a dar un retoque favorecedor del rostro de la muchacha. Entonces se sabe que Jean Vaneyck llega a Lisboa y pinta 2 retratos de la infanta portuguesa, y los pinta en menos de un mes, ¿no? Ninguno de los dos lamentablemente se ha conservado, pero Isabel de Portugal, en ese retrato anónimo que tenéis ahí, era la persona destinada al matrimonio. A partir de su estancia en Lisboa, sabemos que viaja por la península ibérica, sabemos que está en el reino de Castilla, y sabemos también que está en el reino de Granada, que todavía era un reino musulmán. Sabemos que pasa por Santiago, por la ciudad de Valladolid, incluso que visita al rey Juan de Castilla. Lo que pasa es que no ha quedado ninguna presencia física, ninguna obra de ese periplo que él realiza por la península ibérica. Aunque sí veremos en algunos de sus cuadros la influencia que algunos elementos de nuestra zona, la influencia que tuvieron en. Más datos sobre la figura de Vaneyck en estos momentos es que en 1430-31 se casa, en 1432 compra una casa en la ciudad de Brujas, Brujas que le decimos nosotros para entendernos, donde va a vivir a lo largo de toda su vida. Él morirá en Brujas, y se cuenta, aunque tampoco hay constancia de esa obra, lo relata Bartolomé Facio, que dice que Jean Vaneyck realizó un mapa mundi para Felipe el Bueno, y textualmente dice, se puede ver no solamente el emplazamiento de los lugares y continentes, sino medir las distancias que los separan. O sea que debió de ser una obra, si existió, realmente excepcional. Realmente excepcional como la que vamos a ver ahora, que la vamos a ver en detalle y con la que vamos a terminar la clase de hoy, que es el políptico del Cordero Místico de la iglesia de San Pavón de Gante, que es una obra impresionante. Para los que sois amantes de los datos, que sepáis que abierto porque es políptico, mide 4,61 de largo por 3,50 de alto. Así que es una obra de buen tamaño. Como hemos visto, y en esto, aunque no todo el mundo está de acuerdo, hay una buena parte de historiadores del arte que sí lo consideran así. La obra parece ser que fue comenzada por su hermano Huberto y continuada por Jean Vaneyck cuando su hermano lo dejó. Se calcula que se comenzó hacia 1424-25 y que se terminó en 1432. Y también se sabe que Huberto estaba en Gante en 1424 y que murió 2 años más tarde, por lo que parece razonable adjudicar por lo menos la participación inicial de Huberto en la realización del político. Lo que pasa es que, bueno, se plantean pues, muchas dudas y hay siempre muchas preguntas, ¿no? Pues, ¿cuándo empezó realmente a trabajar Jean Vaneyck en ese político? ¿En qué año, en qué fecha? ¿Qué parte hace uno, qué parte hace otro? En fin, existen diferencias entre lo que hizo uno y lo que hizo otro. Como veis, hay muchas dudas, ¿no?
y no siempre hay unidad en las respuestas que dan los críticos, ¿no? Por otra parte, este cuadro tiene una historia que antes la comentaba yo con Pepe, una historia apasionante como tal objeto, ¿no? Por ejemplo, sabemos de él que en 1554 Felipe II, rey de España, un magnífico conocedor del arte y de la cultura renacentista y un magnífico coleccionista de pintura flamenca, intentó comprarlo en 1554, pero le dieron calabaza, una pena, porque pues si no podría estar en España, pero bueno, donde está bien también. Años después, a mediados del siglo XVI, hacia 1560 y tantos, en los Países Bajos pues se desencadenan unos conflictos tremendos relacionados con las guerras de religión, que en el fondo no son guerras de religión, sino que son guerras, ¿no? Y en función de los intereses pues, de la monarquía hispánica, en fin, etc. Y el cuadro, el políptico, estuvo a punto de ser destruido por parte de los calvinistas, que como sabéis es una secta dentro de una corriente dentro del protestantismo. Ya muy a finales del siglo XVIII, durante el periodo de las guerras napoleónicas, los franceses, que siempre han sido muy dados a llevarse los cuadros y los retablos y todo lo que han podido en los territorios que han ocupado, las tropas francesas se llevaron este políptico a París. Unos años más tarde, en 1816, se vendieron las alas laterales del políptico, y los compró la Gemäldegalerie de Berlín. Mi alemán, perdonen ustedes, no es muy preciso, pero lo compran. En 1819, una vez que han terminado las guerras napoleónicas, se ha producido el Congreso de Viena, el absolutismo ha vuelto a señorearse por toda Europa, se devuelven las piezas, se recuperan, pero bueno, no había terminado aquí la historia del políptico, ¿no? En 1933 roban esta tabla. Sigue robada, no ha aparecido. Y el último episodio del políptico de San Babón es que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis la secuestran, la roban y aparece después de la guerra escondida cerca de la ciudad de Salzburgo en unas minas de sal que los alemanes, que los nazis habían convertido en un depósito de todas las obras de arte, pinturas, esculturas, joyas, etcétera, que habían robado durante la guerra. Así que bueno, para que sepáis que el políptico del Cordero Místico ha tenido una vida muy interesante. Bien. Ahí podéis ver la imagen del políptico cerrado en el centro, y a la derecha y a la izquierda tenéis la figura de estos dos personajes, que son Jos Wied e Isabel Burlut, que fueron los que pagaron el políptico, ¿no? Como veis, cuando el políptico está cerrado, ellos aparecen aquí a derecha e izquierda de estas dos figuras que imitan una rocalla. ¿Quiénes eran? Sabemos que a principios del siglo XV es cuando empieza a construirse la iglesia de San Babón de Gante. Y esta familia, sobre todo los Wied, tenían mucho interés en poseer una capilla dentro de la iglesia. Concretamente una capilla que se situaría en el deambulatorio detrás del altar.
Ellos van a ser los que van a pagar la parte de construcción de la capilla y van a ser también los que van a encargar la obra. Es una pareja de la que sabemos que no tuvieron hijos. Él, el tal Joseph Pitt, era un personaje que tenía cierto poder, ¿verdad?, en el ámbito del gobierno municipal de la ciudad. Llega incluso, aunque ocupa, digamos, puestos intermedios dentro de la administración local, llega a convertirse en burgomaestre de Gante en 1433. Su esposa, que es la que parece que es la que tiene bastante más interés en la consecución de este proyecto artístico y religioso dentro de la iglesia, como podéis ver, los dos aparecen en una posición de igualdad, lo cual es significativo porque normalmente en esta época uno de los dos solía aparecer de tamaño más pequeño, con lo cual se ponía de manifiesto pues, la posición social o la posición económica de los individuos. Pero en este caso, al aparecer los dos en posición de igualdad, los historiadores del arte, ¿verdad?, pues han considerado que ella era la que llevaba la voz cantante de todo ese proyecto, ¿no? Y la que de alguna manera pues convenció o dialogó con su marido para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Por lo que se considera que seguramente su posición social estuviese por encima de la posición social de ella. Bueno, aclarado estos datos, vamos a ir... Vamos bien de tiempo, ¿no? Vamos a ir desmenuzando el político. Vamos a ir viendo tabla por tabla. Esto es el piso alto. Aparece, como veis ahí, una deesis, Cristo en el centro como Pantocrator, en el centro de la escena, como Dios en majestad, que es una forma en la que la historia del arte viene representando la figura de Cristo, por lo menos desde el románico. Aparece bendiciendo, aparece cubierto con una tiara papal y con un báculo en la otra mano. La Virgen aparece a un lado, San Juan Bautista aparece a otro. La Virgen aparece siempre como tanto la Virgen como San Juan son, dentro de la religión cristiana, los intercesores ante Cristo, es decir, los personajes familiarmente y más próximos a Él, y a través de los cuales pues, los creyentes piden y ellos transmiten esas peticiones al Ser Supremo, ¿no? El Cristo sabemos que ha sido muy repintado. Se ha considerado también que esta parte del político puede ser de mano de Huberto, del hermano mayor, y que quizás también después pudiera haber intervenido la figura de su hermano. Como veis, las arquivoltas de los tres personajes y el escalón que hay en el suelo están llenos de inscripciones. Por ejemplo, en las arquivoltas que aparecen sobre la figura de Dios, lo que aparecen son pues alabanzas a la bondad y a la dulzura de Dios, y en el escalón pues aparecen referencias a la vida eterna que emana de Dios. La Virgen aparece leyendo un libro, lleva una corona decorada con flores, entre los que destacan pues, los lirios blancos, símbolo de la pureza, y la rosa, que también es otra flor, símbolo de pureza. En las inscripciones que la rodean, pues más o menos se la compara pues, con la luz del sol, con el reflejo de la luz eterna, etc. Y en San Juan, pues prácticamente lo mismo. Según los estudiosos del políptico, es la parte más conservadora,
yo no me atrevo a decir la más arcaica, pero sí la parte más conservadora de la composición. Bien, otra de las partes del políptico la componen las tablas, o dos tablas, en las que aparecen los ángeles músicos, bueno, los ángeles músicos y también los ángeles cantores, ¿no? También ha sido una parte de la obra que ha sufrido retoque, y en este caso existe un mayor acuerdo en el sentido de considerar a Jan van Eyck como el autor de estas dos tablas, ¿no? Representan una capilla musical. Entre las bellas artes durante el Renacimiento, la música alcanzó unos niveles de creación y de calidad excepcionales, no solamente en Flandes o en Italia, sino también en Castilla, ¿no? Donde se crearon pues, muchas capillas musicales, que eran grupos, sobre todo de gente muy joven, que aprendían cánticos, que participaban en los ceremoniales eclesiásticos de la religión. Se cuenta o se sabe que a partir de, sobre todo en el grupo de los músicos, de los ángeles cantores, a partir de la posición de los labios de cada uno de ellos se puede, los que entienden de estos temas, que no es mi caso, pueden definir la nota musical que están desarrollando. Bueno, a mí se me ha olvidado decir que una de las características principales de la pintura flamenca y concretamente de la de Van Eyck es la capacidad tan impresionante que tiene para reproducir hasta los detalles más pequeños, los detalles más mínimos, con una precisión y con una nitidez tremenda, ¿no? Eso pues lo podéis apreciar, por ejemplo, en la representación de los instrumentos, concretamente el órgano, en la minuciosidad y el detallismo con el que se representan otros muebles, como por ejemplo el que tenéis aquí, donde se representa un San Miguel venciendo al dragón, o en el tratamiento de las telas. Bien, Adán y Eva. Estos Adán y Eva son, para muchos, lo mejor del políptico, ¿no? Si yo no recuerdo mal, este es el primer desnudo integral tomado directamente del natural que aparece en la historia del arte, ¿no? Hoy sabemos que en esa época, en el tránsito del siglo XIV al XV, cuando la Edad Media estaba dando paso a los primeros años del Renacimiento, no era infrecuente que en muchas procesiones aparecieran desfilando por las calles dos personas desnudas que representaban a Adán y Eva, por lo cual el tema no debió de sorprender o incluso escandalizar a mucha gente, porque parece que resultaba algo bastante frecuente en la época. Y los dos personajes se consideran los dos de la mano de Van Eyck. Además, son tan importantes que durante mucho tiempo el retablo no se conoció con el nombre del retablo del Cordero Místico, sino que se conoció con el nombre del retablo de Adán y Eva, por la calidad, digamos, de la obra. Por diverger, por comparar, ¿no? Si comparamos este tratamiento que se está haciendo en Flandes de la figura de estos dos personajes con lo que se está haciendo en Italia, son dos mundos completamente diferentes, son dos formas completamente distintas de ver la visión que se tiene de los personajes bíblicos. En fin, hasta cierto punto, bueno, pues se pueden considerar pues, casi hasta vulgares, ¿no? Porque, por ejemplo, en Italia resultaría chocante la representación del vello púbico, ¿no? Cosa que aparece en estos dos desnudos. Bien,
El detalle este de la fruta que aparece en la mano de Eva, que no es una manzana, sino que más bien parece un limón o una naranja. En fin, lo que viene a simbolizar es que ya se ha cometido el pecado original, puesto que ella ya habría cogido el fruto, sea una manzana o sea un cítrico, del árbol. Bien, en la grisalla, la escena que se representa, que da un poco de sensación escultórica a los personajes ahí representados, es la escena de la vida de Caín y Abel. Aquí veis la ofrenda que hacen Caín y Abel. Cada uno ofrece un cordero y otro ofrece las mieses segadas. Y en la escena de al lado lo que se representa es la muerte de Abel por su hermano. Bien, vamos a la tabla, al panel central del Cordero Místico, la escena sin duda pues, más compleja, ¿verdad? Más delicada, es también una escena de buen tamaño, mide 237 centímetros por 134, una obra importante, ¿no? Y todos los personajes que aparecen ahí están centrados en la adoración del Cordero Místico que aparece sobre este altar y es el tema principal del retablo. Si analizamos un poco el panel en sentido vertical, veremos que aparece la figura, bueno, el símbolo, la luz de Dios, la figura del Espíritu Santo, la figura de Cristo en forma de cordero sobre ese altar, y continuando hacia abajo, veis aquí la fuente de la vida, todos los elementos estarían conectados en ese sentido vertical. Como veis, la composición de la escena está hecha desde un punto de vista alto, ¿verdad? Y como podéis apreciar también, todavía no se domina a la perfección la representación espacial, las distancias. Si os fijáis en el uso de la perspectiva, podríamos decir que está todavía bastante atrasada en relación a lo que ocurre en Italia, porque creo que salta a la vista que los grupos de personas y los objetos son un tanto independientes en relación al paisaje. El primer grupo, estos dos grandes grupos que tenemos a derecha e izquierda, sí parecen estar bien encajados en el paisaje, pero en cambio los grupos del fondo, como veis aquí, son excesivamente grandes en relación, por ejemplo, con el tamaño de los árboles, por lo cual pues parece que la perspectiva está un poco todavía en vías de ser conseguida. En el paisaje, que como veis está realizado con una maestría espectacular, ¿verdad? Pues aparece lleno de árboles, de plantas, de flores, de árboles y de ciudades que son todas ciudades imaginadas, son ciudades inventadas, aunque en alguna parte, aquí, vemos una palmera. Las palmeras en los Países Bajos no crecen y bueno, pues se atribuye su presencia al interés que pudo tener Van Eyck cuando estuvo en la península ibérica, donde sí pudo ver muchas de estas plantas. Aquí tenéis un detalle de esas ciudades imaginarias, ciudades imaginadas a partir de un concepto estético muy gotizante, ¿verdad? Con edificios religiosos, civiles, ¿verdad? Y el tema de las plantas con frutos, ¿no? No sé si parecen limoneros, onísperos, cipreses, ¿no? Propios del ámbito mediterráneo. Bien, en cuanto a la zona central
del retablo de San Babón, se inspira pues, en el texto del Evangelio de San Juan de "He aquí al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo", ¿verdad? Ahí representado, ¿no? En torno al altar aparecen 12 ángeles, y los cuatro últimos de aquí llevan entre sus manos los símbolos de la pasión de Cristo, que son la columna, la lanza, la cruz, los clavos, la corona y alguna más que las espinas y alguna más que se me olvide. Mientras que estos dos que aparecen aquí son ángeles turiferarios, los que llevan el incienso en la ceremonia religiosa. Bien, en la parte de la derecha aparecen una serie de obispos y santos mártires. Algunos de ellos son identificables, ¿no? Por ejemplo, este que aparece aquí, si os fijáis, lleva ahí en el regazo un montón de piedras de San Esteban, que murió apedreado. Y aquí hay otro, que no sé si veis esa cosita que lleváis, es la lengua. La lengua, no. Se supone que al hombre lo torturaron y una de las torturas fue arrancarle la lengua. Es San Livino. San Livino. No es un santo muy conocido, pero bueno, ahí es. Bien. En la parte de enfrente pues aparecen una serie de personajes que sin duda deben de estar inspirados en la realidad y retratados de gente de la calle, personajes reales, ¿verdad? Aunque bueno, no son identificables, ¿verdad? Pero bueno, los historiadores del arte han identificado algunos. A este que aparece de blanco, creo que se identifica con el poeta romano Virgilio. Por aquí que va con la corona, según algunos podría tratarse del rey David, y este que va con la rama de olivo podría ser Noé. Pero ya os digo que los personajes nacen de la cabeza de Vaney, y este grupo y el grupo anterior son dos grupos que, como hemos visto, están enfrentados en la escena, ¿verdad? Y bueno, no se pretende con eso crear ningún tipo de enfrentamiento entre unos personajes y otros. En estas diapositivas veis una serie de personajes que están representados con palmas. La palma simboliza siempre en los personajes de la Iglesia Católica la palma del martirio, es decir, son mártires, ¿no? Y lo mismo que aquí están todos hombres, aquí están todas mujeres, que son mártires también, que han sufrido martirio por sostener sus creencias en la religión cristiana, ¿no? Bien, en las tablas laterales aparecen estos fragmentos del políptico. En un caso aparece el de los jueces justos, que no es el de Vaney, porque esta es la que robaron y sigue robada o perdida o destruida o lo que fuese, ¿no? Y aquí sí hay un detalle curioso, y es que el que realizó la tabla actual representa el rostro del rey Leopoldo III de Bélgica. Bien. Y en cuanto en los Caballeros de Cristo, pues, se ha querido ver en ellos pues, la representación de personajes de la época. Tanto en una tabla como en la otra, pues se vuelve a repetir esa importancia del paisaje y esas ciudades imaginadas, ¿no? de Vaney, que bueno, que realmente lo que está contribuyendo es a la creación del paisaje como un género dentro de la pintura. En estas otras dos tablas pues aparecen los ermitaños y los peregrinos, ¿no? El gigante este que veis aquí con la capa roja, no sé, que siempre me lo preguntan, y el grande viene San Cristóbal. ¿San Cristóbal? Sí, de San Cristóbal. Y como podéis ver en los paisajes, otra vez se repite la vegetación mediterránea, palmeras, cipreses, pinos mediterráneos,
que parece ser que, según dicen, que Benet, sí, cuando viajó por la península, pues le llamó mucho la atención. Vamos a ir terminando viendo el políptico cerrado, que ya lo vimos antes, con el detalle de los profetas y de las síbilas. Las síbilas son unos personajes muy interesantes dentro de la historia del arte. Como algún día vendremos a hablar de la Capilla Sixtina, pues ya lo explicaremos. Pero bueno, son muy importantes durante el Renacimiento, porque desde la perspectiva de algunos teólogos cristianos, italianos, las síbilas, aunque eran personajes de la cultura y de la tradición pagana, fueron capaces de anticipar e incluso predecir la venida de Cristo. Y por eso, por ejemplo, aparecen en la Capilla Sixtina, que ya lo comentaré. Bien, y terminamos con la parte central del políptico cerrado, en el que nos encontramos con otra vez el tema de la Anunciación, el ángel del Señor anunció a María, el ángel, donde es una anunciación que se produce en un espacio interior, que representa la vivienda de alguna familia, o que se inspira en la vivienda de alguna familia de la alta burguesía flamenca, ¿no? Veis la imagen de la Virgen con la paloma blanca del Espíritu Santo y un letrero que está escrito al revés porque está dirigido a Dios y Dios sí es capaz de leer. Pues bien, nos hemos quedado en la mitad de la vida artística de Jean Benet, ¿verdad? Y creo que el día 5, si todo va bien, nos veremos aquí a las 6:30 para continuar por la segunda parte. Si tenéis alguna pregunta o queréis comentar alguna cosa. Yo una muy breve, ¿vale? No, había nacido al lado de Maastricht. Pero eso no quiere decir que no fuera judío. ¿De religión? No pienso yo que fuera judío. El cristiano. Si era judío ¿Perdón? Si era judío de nacimiento, de religión, de familia. Pero él nace en Flandes. Su familia, vamos, no he encontrado en ninguna parte ninguna referencia a que Benet fuese judío. Bueno, pues como dice el profesor, el día 5 de marzo nos vemos para la segunda clase y recordar también que el día 3 volvemos a tener el aula de salud con el doctor Rojas, que hablará sobre el ejercicio físico y la obesidad. Bueno, tiene que ver también la obesidad con el ejercicio físico. Con la ausencia de... Y anunciaros también que el jueves que viene nos volvemos a ver, como veis, las actividades del Ateneo no paran. Y el jueves que viene esperemos que llegue la caja con la quinta revista de Cedra y tendremos la presentación de la misma, que trae unos artículos muy interesantes. Así que espero que os la perdáis. Muchas gracias.